allí para poder mejorar A ver, sí, a ver, ¿me escuchan? mejor. ¿Me, me escucha mejor? Ok. A ver, yo creo que es un tema lamentable eh, que esté ocurriendo este tipo de situación y particularmente que se dé en su momento, pues yo creo que es leche derramada, pero se dio, llamémoslo así, publicidad engañosa en ese momento. Eh, y definitivamente con algo, con un tema tan importante como las jubilaciones. Eh, Lamentable, ojalá, y desconozco realmente las posibilidades que hay para poder hacer algo al respecto, pero es triste y yo creo que en estos momentos particularmente es lamentable esa diferencia, porque no son diferencias de 10 y 20%, estamos hablando de diferencias sustanciales. Así que bueno, lamento que este tipo de situaciones está ocurriendo. Se tiene que encarar esto, se tiene que encarar y volvemos al tema de que vendemos villas y castillos y después no hay manera de hacer cumplir la promesa. Yo creo que lo que motivó el que se diera la campaña de mercadeo en su momento para vender esto y que realmente no ha habido el seguimiento necesario para asegurarnos que se cumplió, se cumplieron esas promesas, es lamentable y ojalá podamos hacer algo al respecto con esta gente que se ve que se está viendo perjudicada, ¿no? Pero entonces la Sí, pregunta, Álvaro y René, sería, entonces, ¿y ahora no estamos en la misma condición? Porque estado de bienestar se voló también, o sea, ya no existe tal cosa como solidaridad en el sistema. Entonces, Ujú. quiere decir que si lo de antes, si el cambio viejo estuvo malo, el cambio nuevo va a estar igual la o va a estar diferencia, mejor. no, ¿Cuál es no, la diferencia? Es la inversión. la diferencia hoy es que tienes más información. Correcto, es así, eso es lo que yo Que estoy diciendo. antes tú no sabías a qué te ibas a enfrentar en esa época. Hoy el sistema, la plataforma, te dice, tú entras a mi caja digital, que se lo comento ahí a personas que me están preguntando, tú entras y mejor que entren de aquí al 18 de agosto, Agosto. que es la Correcto. fecha límite, entren a mi caja digital, ahí es fácil, usted tiene que crear un usuario si no lo ha creado todavía, y allí puede ver cuál sería el monto de su jubilación, dependiendo del sistema en que se encuentre, ya sea el de beneficio definido, que todavía vemos mucho, el de subsistema mixto, hacia el nuevo sistema de capitalización. Él te da allí, te pone los números y usted tomará la decisión, O tú lo pero puedes la toma proyectar, también, también cambiarle puedes los proyectarlo. salarios, la cantidad de años que vas a trabajar, etcétera. También puedes proyectarlo. E incluso puedes decir, yo no trabajo más, pues, porque Ujú. ya yo pagué mis cuotas. Yo, por ejemplo, tengo 480 o 490 cuotas de 240 que se ¿Te pagan. pasaste? Estoy más del doble de cuotas pagas. Así que Lástima que no puedo se jubilarme puedan 2 veces. traspasar. Lástima que no se puedan Como las compartir. millas de copa. Sí, pues. Que Bueno, pues yo me entonces, jubilo yo y jubilo a otro de mi familia. entonces con Dios conectando uno, Uno conecto 10, decía estaba la pensando canción de Rubén en el Blades. mismo pregón de Rubén Blades. Entonces, pero entren a mi caja digital de la caja de Seguro Social y antes de agosto, porque después del 18 de agosto, si mal no recuerdo, que es la fecha que se ha planteado, usted no va a poder tomar ya más ninguna decisión. Hágalo ahora, Y entonces hágalo ahora, el que no toma la decisión, ¿en cuál queda? en el que está, ¿Dónde está? Esté en cual, en el té en el que en el esté. que está, exactamente, en el que está. Así que, y te da la opción de que si hoy tomaste una decisión y recapacitaste, mañana Pero puedes ¿y alguien cambiarla. puede retornar? Alguien que teniendo 35 años en aquel entonces lo hayan cambiado obligatoriamente, ahora podría cambiarse y No, Ah, no, retornar. no. Eso es No, no, te imposible. da no, la esa opción opción de no. cambiarte, de mantenerte en el sistema en donde estás En o el llamado cambiarte mixto, al de Al nuevo. capitalización, al nuevo. Ya de beneficio definido, eso no, ya no existe. Ok. no. Así que háganlo, no pierdan más tiempo, porque muchos, a raíz de la divulgación que nosotros estamos haciendo, se han dado cuenta de la sorpresota que tienen en esa
página o en esa plataforma. Sorpresota con mayúscula. Y les estoy hablando de 15.000 a 20.000 personas que tomaron la decisión de cambiarse en ese momento. Así, los que ya empezaron en el 2008 a trabajar, ya eso ahí no había manera porque la ley contemplaba que entrabas en el sistema, en su sistema mixto. Así que creo, no sé qué se podrá hacer. Yo creo que esto debe ser analizado. Ya, repito, hay decenas de personas que están viendo este tema hasta con abogados para ver si hay alguna forma de resolverlo, alguna vía legal. No sé, y los diputados, métanse en este tema también. O sea, es su gente, son los panameños los que están viéndose afectados. Aquí no estamos hablando Pero si es que ya tuvieron la reforma en las manos y ahí se Exacto. pudo haber contemplado a todo ese Pero no grupo. sabían. Bueno, Esto ha empezado a descubrirse ahora, porque este sistema comienza a jubilar gente, principalmente mujeres, en el pero yo sí creo que 2027, muchos economistas, por ahí hubo economistas que lo que estuvieron lo advirtieron, advirtiendo. que lo advirtieron. Pero bueno, Así es que los que, debates no se hacen con la profundidad, porque nada que se haga apurado termina bien. ajá, Porque todas las aristas hay que analizarlas. Cuando es una ley de un alto impacto, y alto impacto puede ser que alcanza una gran población o que es muy fuerte en los impactos que genera, necesita amplios debates de todas las partes, sin los apasionamientos que siempre dice René, ¿no? Quitando toda esa arandela de los apasionamientos, debates técnicos necesitan, o sea, leyes técnicas necesitan debates técnicos, hay que traer a los expertos, hay que meterse de lleno en el tema con gente que lo pueda digerir, economistas, financistas, actuarios, gente que sabe del tema, tenía que haberse rodeado de la gente que sabe del tema. Creo que nunca quisieron ni traer a la OIT ni nada, que son unos expertos, son los principales expertos en el mundo del tema de la seguridad social, ¿no? exactamente. Con ellos nace, pero bueno. Bien, mucha pérdida de empleo, principalmente en el interior del país. Así estaba Eh, viendo un artículo de René Quevedo, casualmente. sí, y yo veo la situación sumamente complicada en provincias como Herrera, Los Santos, Coclé, muy complicada. No sé si en Veraguas esté pasando lo mismo. Chiriquí es otra cosa. Chiriquí tiene cierto grado de un movimiento totalmente diferente al movimiento de las provincias centrales. Siempre ha sido así. Pero René, hablemos de ese tema. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que arrojó el informe laboral de la Contraloría es que la recuperación de empleo, porque hubo una fuerte recuperación del empleo formal privado. Hoy tenemos más gente trabajando formalmente para la empresa privada que nunca en la historia. Tenemos 892.000 trabajadores. Sin embargo, el 99% de todos los empleos que se generaron fueron en el eje canarero. Panamá, Panamá Oeste y Colón, con un poquitito en Darién. El resto del país perdió 105.000 empleos. Chiriquí perdió 36.000 empleos. Herrera y Los Santos perdieron juntos 20.000 empleos. Veraguas, otros tantos también. O sea, hubo una masiva pérdida de empleo en el interior. Por otro lado, bueno, hay varios factores. Está lo que yo llamo el efecto Chiquita. El efecto Chiquita no fueron 6.000 empleos que se perdieron. Fueron 11.173 empleos formales agrícolas que se perdieron en Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé a raíz de estos incidentes. La comarca Nove Buglé perdió 59% de todos sus empleos formales en 11 meses. Y volvemos al tema del impacto que esto tiene, el impacto de la inversión en el derrame. Chenchen es derrame, es no solamente empleo, sino el que haya dinero en la calle. Entonces, obviamente, aún así, creo que a partir del segundo semestre del año pasado se comenzó a recuperar, hay indicadores de confianza, aumentó
el financiamiento privado al sector productivo, aumentó el consumo, aumentaron las recaudaciones, aumentaron las contrataciones laborales, aumentó la venta de autos, ¿ok? Sin embargo, creo que urge prestarle atención y focalizar inversiones en el interior del país. El interior del país necesita empleo. Y yo creo que, bueno, no es nuevo, pero sí, obviamente fue muy afectado. Chiriquí pasó. Chiriquí salió ilesa del cierre minero que eliminó 125.000 empleos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, agosto del 2023, octubre del 2024. Chiriquí salió ilesa, pero fíjense las contradicciones. Chiriquí pasó de generar 48.000 empleos a perder 36.000 empleos. O sea, un impacto tremendo, muy obviamente impactado en el empleo, lo que se llama el empleo inducido, por lo que pasó en Bocas del Toro. El comercio al detal en Chiriquí perdió 6.400 empleos. El turismo, hoteles y restaurantes perdieron 4.200 empleos en Chiriquí. Obviamente muy impactado por lo que pasó en Bocas del Toro, porque no estamos hablando nada más de que se cerró una empresa, es que hubo un secuestro de una provincia. Entonces, pero bueno, autoflagelarnos con cifras no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? Y la pregunta del millón es, ¿cómo le podemos inyectar liquidez a la economía en los próximos 18 meses? O sea, bien concreto. La capacidad de la economía para generar empleo depende de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez. Y lo que nos están diciendo las cifras es que tiene que haber urgencia de inyectarle liquidez al interior. Y esto sin hablar de lo que está ocurriendo ahorita en Medio Oriente y el impacto que va a tener en los insumos agrícolas. Terrible. Aparte de esto, este año entramos en la fase del TPC con los Estados Unidos, que plantea arancel cero para muchos rubros agrícolas, que se podrá importar sin arancel. Entonces, pero insisto, creo que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le inyectamos liquidez a la economía en los próximos 18 meses? ¿Y por qué 18 meses? Porque yo estoy visualizando, según se están alineando los planetas y asumiendo que este tema de Medio Oriente, pues, en las próximas semanas se encuentran mecanismos para bajarle la intensidad. Eso es un deseo más que nada, porque en realidad parece complicarse cada vez más. Pero sí veo una alineación de los planetas en el año que viene, porque deben entrar ya en fase de operación, debe haber una decisión con la mina, y deben entrar en operación o en fase de construcción el tren a Chiriquí, gasoducto, Río Indio y los 2 puertos de la ACP. Así que eso planteará en su momento crecimiento importante en la economía y en empleo. Sin embargo, mientras tanto, año y medio más o menos, hay que inyectarle liquidez a la economía. No es que vamos a esperar a que eso ocurra. No olvidemos que el 80% de los empleos en el país los genera el sector interno, que es financiado a través de la Banca Nacional. Entonces, obviamente, para inyectarle liquidez a la economía, lo primero que hay que hacer es inyectar confianza, que va a hacer que yo vaya a la banca y solicite financiamiento. Los proyectos del gobierno van a ayudar, los proyectos de yo te iba a decir, la inversión estatal, sí, bueno, va a ayudar, ¿no? Y va a ayudar, claro. Mientras no se traiga inversión extranjera, tendrá que ser. Sí, yo todavía no visualizo. Bueno, miren lo que pasó el año pasado, ¿no? Es decir, con la inversión extranjera. Nosotros, por allá por el 2019, ingresaron más o menos 4.300 millones de inversión extranjera, ¿okay? El año pasado entraron 905, ¿okay? O sea, una caída brutal. El puesto nos lo quitó la República Dominicana, que ingresó 4.800 millones el año pasado, seguido por Costa Rica, que ingresó 3.600. Hasta Guatemala ingresó más, atrajo más flujo de inversión extranjera que nosotros. ¿Cuáles fueron los factores? Tú has analizado cuáles fueron esos factores que hicieron la variable para que
ellos aumentaran y nosotros cayéramos. Bueno, sí, o sea, definitivamente nosotros le eliminamos, el tema minero tuvo muchísimo que ver, obviamente, ¿no? O sea, obviamente, nosotros eliminamos 4.600 de millones de inversión privada en 5 años, pero Bueno, aparte de esto, solo un deterioro de las finanzas públicas, obviamente que no empezó con la crisis minera, ya veíamos venir un aumento importante. Entre el 2019 y el 2024 nosotros aumentamos la deuda externa en 27.000 millones de dólares. Aumentamos, prácticamente duplicamos la deuda y triplicamos el costo del dinero. Entonces, obviamente ya había una serie de situaciones que se venían dando que comenzaron a eliminar ese atractivo que tuvimos en algún momento para atraer inversión extranjera. Entonces, bueno, creo que tocamos fondos para mí, el año pasado, a partir del segundo semestre. El año pasado, si recordamos, tuvimos una crisis muy fuerte en el primer semestre. Las recaudaciones del ITBM se cayeron 11%, es decir, hubo 128 millones mensuales menos de consumo, y sabemos que hubo una pérdida de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste de 60 millones mensuales debido al cese minero y la pérdida del grado de inversión. Esto culmina esta adicción tóxica a la deuda, culmina con la fuga de 361 millones de dólares de inversión extranjera en el primer semestre del año pasado. ¿Okay? Entonces, creo que en el segundo semestre comienzan a darse algunos síntomas, pero son síntomas, no es una tendencia todavía. Y yo esperaría, la inversión extranjera va a regresar, sí, pero obviamente tenemos que apuntalar ahorita, a corto plazo, la inversión local, que es la que financia el grueso de los empleos. El gabinete aprobó recientemente, en marzo, gestionar estructuras de financiamiento rotativo hasta por 12.000 millones de dólares para cubrir necesidades estacionales de liquidez y gestionar pasivos de Estado, buscando mejores condiciones en mercados locales o internacionales. O sea, cubrir obligaciones estatales, manejo de pasivos y necesidades financieras temporales. Entonces, seguimos en lo mismo. Sí, bueno, lo que está haciendo es de una vez crean el marco para poder endeudarse hasta, ¿okay? Para no estar pidiendo cada vez que se surge la situación. Para mí, la gran revelación es que se logró. O sea, ¿por qué? Creo que ha mejorado. Nosotros hemos mejorado en el último año la calidad de los bonos de manera importante. Se han tomado decisiones, muchas, lamentablemente. Nuestro problema no es la deuda, nuestro problema es el déficit. Porque si yo gano $1.000 y gasto 800, yo estoy bien. Pero si yo gano $1.000 y gasto 1.500, obviamente esos 500 yo los tengo que endeudarme. Y eso es básicamente lo que ha venido ocurriendo. El tema de la deuda no lo vamos a solucionar a corto plazo. Lo vamos a solucionar en la medida en que se reactive la economía, en la medida en que no sea el gobierno el único generador de empleo y los mayores aumentos salariales, ¿okay? En la medida que nosotros bajemos el tamaño del Estado y cueste menos financiarlo. Entonces creo que eso va a ser un proceso, a mi juicio, que ya empezamos a partir del segundo semestre del año pasado. Puedo equivocarme y seré el primero en reconocerlo. Obviamente, todo esto que estoy diciendo, hay una gran espada de Damocles, que es la situación con Irán. Lo que pasa en el Medio Oriente puede echar a perder absolutamente todo. Sin embargo, yo confío en que, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que se encontrarán algún tipo de mecanismo. No sé, no veo cómo, yo no cada vez lo veo más complicado, pero sí creo y sí confío en que vamos a poder salir adelante. No sé. René, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social, Truth Social, un mensaje sobre un posible cambio de régimen en Irán. El presidente de Estados Unidos, hace unos minutos, publicó un mensaje en su red social en el que se refirió a un posible momento decisivo relacionado con Irán, utilizando un tono dramático sobre el futuro político de ese país.
En su publicación, Trump afirmó que una civilización entera podría morir esta noche para no volver jamás, aunque señaló que no desea que eso ocurra. Sin embargo, agregó que podría suceder en el contexto de lo que describió como un cambio completo y total de régimen. El mandatario también expresó que con un eventual cambio político podrían prevalecer mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, lo que según indicó podría abrir la puerta a algo revolucionariamente maravilloso. En el mensaje, Trump calificó el momento como uno de los más importantes en la historia mundial y aseguró que 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán, en aparente referencia al periodo posterior a la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que gobernaba el Shah Reza Pahlavi. El presidente concluyó su publicación enviando una bendición al pueblo iraní. Hasta el momento el mensaje no ofrece detalles específicos sobre hechos concretos que respalden sus afirmaciones, ni menciona medidas oficiales inmediatas relacionadas con política exterior de Estados Unidos hacia Irán. Yo lo que quiero comentar, eso lo que le genera a uno es que te demuestra una ignorancia profunda, o sea, la civilización persa, que ellos no son árabes, son persas, o sea, eso no va a desaparecer porque tú le metas un bombazo, porque tú cambies o pongas un presidente títere, digo, ya lo han tenido en la historia, los imperios han dominado, lo que ahora es Irán, ya fue en su momento, estuvo dominado por imperios, me explico, por títeres que permitían precisamente que el petróleo se lo llevaran todos los de afuera y no tuvieran ningún beneficio. Y eso ha sido una historia, o sea, hay que conocer un poquito de la historia. Yo creo que es un poco exagerado hablar de que va, ¿cómo es que decía? Que va, casi hablaba del exterminio de una civilización. En Irán son las 4:30 de la tarde. Puede haber un cambio de régimen, eso te lo acepto. ¿Me explico? Y que esté más occidentalizado, puede ser. Que eso sea lo que quieren necesariamente los iraníes, no tampoco estoy muy segura que haya la totalidad de la población quiera occidentalizarse, que quieren menos represión, que quieren oportunidades, que quieren apertura. La democracia de ellos no es la de nosotros, o sea, ellos no ven el mundo de la misma manera. Y esas ignorancias históricas y culturales son las que llevan a este tipo de conflictos. Eso y la repartición del mundo como se la han repartido históricamente en las guerras, ¿no? Que aquí en los territorios de una forma y las etnias quedan todas mezcladas y después quedan por décadas y por siglos peleándose porque la gente queda mezclada unas etnias con las otras. Sí, cierro diciendo, en Irán tiene 8 horas 30 minutos más que Panamá. Si en Panamá son las 8:55, casi 9 de la mañana, allá en Irán deben ser las 4:30 de la tarde del mismo día. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas con esta advertencia ya planteada esta mañana por el presidente de los Estados Unidos. Aparte que queda en evidencia también la imprudencia que significa el manejo de las relaciones diplomáticas, que aunque tú estés en guerra, y una guerra planteada, eso es definitivo, tú tienes que tener un poquito de más prudencia a la hora de comunicar, porque muchas veces en una mesa de negociación se han caído las negociaciones por una sola imprudencia, una fuga de una información, un desliz que derrumba todo. Okay. Bueno, vámonos a deportes, don René y Ana Matilde.